La leyenda del hombre del costal, que un conductor jamás imaginaría que eso existiera, y mucho menos que le sucediera. Sin más, comencemos. El costal. Si existía algo en este mundo que Pedro amaba hacer, era conducir su viejo camión, y no era para menos. Hace más de 40 años que venía haciéndolo. Siempre transportaba pesadas cargas a lo largo y ancho de todo el país. Este viaje tal vez era el más difícil de realizar, ya que sería el último antes de jubilarse, y sinceramente el hombre se sentía un poco raro en aquella oportunidad. Se mezclaba mucho la nostalgia con la tristeza, no solo de lo que se bajaría para siempre del camión, sino de qué haría ahora. Estaba claro que un hombre que vivió más de la mitad de su vida manejando por las rutas y de repente dejara de hacerlo, psicológicamente no lo sentiría nada bien. Bueno, eso es lo que continuamente pensaba don Pedro. Tenía mucho miedo a enfrentarse. Su último destino designado fue la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba. Allí se trasladó una carga completa de envases térmicos y como pocas veces regresó vacío. Llegó a Paraná 6 horas después de haber partido y realmente traía consigo una tristeza enorme. Ni bien arribó, trasladó por última vez su preciado Mercedes a la sede de transporte, siendo muy desgarrador ver cómo se despedía de su eterno compañero. Es inexplicable entender esa relación máquina-humano que generan los dos. Se notaba que Pedro lo amaba como a un hijo. Los días siguieron su curso y el pobre hombre cada vez se hundía más en su depresión. Extrañaba horrores la ruta. Una situación comenzaba a ser un grave problema. Su esposa Olga estaba muy preocupada. Había comenzado a notar un cierto deterioro en la salud de su marido y eso lo alertó. Ella no podía entender por qué Pedro estaba tan amargado. Por eso se comunicó con Leyane, su única hija, para intentar darle una solución al asunto. Así fue que la mujer decidió llevar a sus niños a su casa de sus abuelos el fin de semana. La noticia alegró mucho al viejo matrimonio, principalmente porque Leyane, luego de culminar su carrera terciaria, terminó por radicarse en Córdoba, donde allí conoció a Germán, con quien finalmente contrajo matrimonio formando su familia. Pedro en su época de camionero los visitaba bastante a menudo, ya que viajaba mucho hacia esa provincia, pero ahora que no podía hacerlo más, sufría exageradamente la situación. Por esa razón la noticia le generó gran humor al hombre, que ni bien se enteró que venían sus nietos, cargó algo en su coche y se dirigieron al supermercado. Allí compraron carnes para asar, tortas, heladas para el postre y juguetes para los niños. Sinceramente los pobres viejos no daban más de la felicidad. Ese mismo viernes por la noche Germán, Leyane y los niños arribaron a Paraná. Pedro ya tenía las brasas listas para el asado. Solo le faltaba colocarlo en la parrilla. La noche estrellada fue perfecta para la ocasión. Prepararon la mesa afuera, en el fresco del jardín, como solían hacerlo antes, cuando Leyane era apenas una niña. La verdad que fue una velada llena de recuerdos y sobre todo cálida y hermosa. Al otro día, todos se fueron a picnic a Piedras Blancas, un paraje costero a tan solo 30 kilómetros de Paraná. Lo pasaron fenomenal, se divirtieron mucho jugando fútbol playero, entre nietos y abuelos, y ese hombre recordaba alegría. Era increíble, pero a gritos exigía un día así. El domingo, la lluvia y el frío opacó un poco la ciudad, así que Olga se dedicó a cocinar unos ricos rabillones caseros a la boloñesa, y se fue justamente en el almuerzo. Cuando Liliane le mencionó a su padre sobre la existente posibilidad de que él volviera a trabajar manejando un colectivo de línea, los desorbitados ojos de Pedro lo decían todo. Estaba asombrado con la propuesta de su hija. Fue allí donde ella aprovechó y le confiesa lo preocupada que estaba por su salud, la cual evidentemente había empeorado desde que él se había jubilado.
claro que el conducir el camión era su cable a tierra y todos allí lo sabían. Pedro entendió desde un principio la situación. No era ningún tonto. Era consciente que si seguía así, la cosa iba a terminar mal. Y si bien un bus no era lo mismo que un camión, no veía con malos ojos la propuesta. Todo surgió porque su hija había cursado la secundaria con Ruby Ramírez, nieta del reconocido empresario dueño de los buses, con quien además tenía una excelente relación. Ella le comentó la penosa situación que vivía su padre, y el hombre no dudó en concretar lo antes posible una entrevista con Pedro. Así fue que el día llegó, y el jubilado finalmente se reunió con el empresario. Para suerte de todos, generó grandes expectativas en Ramírez, quien, cautivado por la experiencia de Pedro, quedó en comunicarse nuevamente con él para poder así coordinar las pruebas de manejo. Lo único negativo era que Pedro, al estar jubilado, no podía ser blanqueado, así que trabajaría de negro. Eso significaría que no tendría cobertura. Esto poco le importó al pobre viejo, quien saltaba en su pata de alegría. Transcurrieron 2 semanas y hasta aquel momento esa llamada nunca había llegado. Pedro se comía las pocas uñas que le quedaban de lo nervioso que estaba, mientras que su esposa ya no soportaba lo denso y gruñón que su marido andaba. Ella no veía las horas que Pedro regresara de una vez a trabajar, hasta que finalmente el timbrazo del teléfono la despertó sobresaltando en una calurosa siesta. Era don Gervasio Ramírez, quien le hablaba del otro lado de la línea, dándole la noticia que tanto el viejo esperaba. Al fin comenzaría con las pruebas de manejo. Qué alegría para Pedro, qué felicidad para todos. Al día siguiente, bien temprano, Pedro estaba presente en su nueva empresa. Estaciona su coche en la cuadra y caminando se dirige hacia las oficinas. Es atendido en secretaría y derivado hacia uno de los choferes de turno, quien lo acompaña en el omnibus ramal 6, comenzando así a trabajar nuevamente. Esta línea tenía un importante recorrido desde el microcentro hasta la ciudad de Oro Verde, bien a las afueras de Paraná, así que sería un método de prueba importante. Comenzaron la prueba de la mejor manera, pero pronto las cosas se complicaron. El excesivo tránsito de las mañanas dificultaba notoriamente al experimentado hombre. Sucede que Pedro estaba muy acostumbrado a manejar con embrague, y este minibús era una caja de cambio automática. Solo había que frenar y acelerar. A pesar de que parecía una pavada, esto le costaba horrores al hombre. Además, el chofer, quien era bastante joven, demostraba su ego constantemente, rozando la falta de respeto. Todo esto generó una enorme amargura en Pedro, quien regresó en su casa cabizbajo. De repente su celular comenzó a vibrar. Era don Gervasio Ramírez. El hombre estaciona sobre la dársena y lo atiende. Hola Pedrito, ¿qué tal te ha ido? La verdad mal, pero pudo haber sido mejor. La realidad es que al ser un coche automático me la pasé frenando el colectivo. Lo siento, Gervasio, estoy tan acostumbrado al pisar el embrague, le decía el jubilado bastante decaída. Pero hombre, no se desanime, lo suyo es lo más normal del mundo. Más usted que es un preparado chofer con suma experiencia, le dice el empresario. Agradezco sus palabras, pero mire, caballero, soy un tipo chapado a la antigua y realmente me siento avergonzado de no generarle más expectativas que usted esperaba. Entiendo si determina no contratarme, le reitera Pedro. No le voy a permitir que se denigre así, hombre. Yo percibo en usted una esencia que hace falta en mi empresa, la del compromiso real por el usuario. Pero la señora que todos los días tiene que llevar a su hijo al colegio, por el muchacho que no puede nunca faltar al trabajo. Usted, señor, es la vívida imagen del chofer antiguo de colectivos, créame. Lo quiero en mi empresa, así que haremos lo siguiente. Tenemos algunos ómnibus de Ganapón con caja de cambios. Los haré refaccionar y poner en marcha, y yo mismo lo voy a acompañar a las pruebas de manejo. ¿Le gusta la idea? Le expresa Gervasio a un Pedro que no le salían las palabras, de lo sorprendido y agradecido que estaba. Realmente el ánimo del hombre había cambiado tanto que no veía el momento de regresar a casa para compartir la noticia con Olga, quien al enterarse corrió conmocionada al teléfono para contarle a Liliane. Esa misma noche un vehículo de alta gama se estacionó frente a la casa de Pedro. Se trataba de Gervasio, quien personalmente se hacía presente allí para notificarle que al día siguiente empezarían las prácticas. Aquel viernes alrededor de las 6, los dos señores comenzaron con el habitual recorrido. Este ramal era diferente del anterior.
cruzaba casi toda la ciudad hasta el pueblo de San Benito, así que dentro de todo sería más tranquila. La tarde se pasó volando y la prueba le estaba yendo excelente a Pedro. Estaba transitando la última vuelta, llegando al final del recorrido. Los hombres venían riéndose de la cantidad de chicos que subieron al omnibus disfrazados, ya que en aquella fecha era noche de brujas, esa moda norteamericana casi desconocida en la Argentina. Por tal razón les causaba tanta gracia verlos. Faltaba poco para medianoche, el clima se había tornado húmedo y denso, mientras que algunos nubarrones comenzaban a acompañar la calurosa noche, algo que kilómetros más adelante terminaría sucediendo. «Qué manera de caer aguas, Gervasio», murmura Pedro, algo preocupado por la repentina tormenta que estaba cayendo. Era sabido, colega, ese tiempo no daba para menos. Vio la cantidad de insectos que había en los postes de luz. Es la infalible advertencia que se viene un aluvión, comenta Ramírez. Sí, mi padre decía lo mismo, Gervasio. La gente de antes nunca le erraba el pronóstico. Jejeje, bromeaba Pedro. En ese momento el colectivo circulaba frente a la gasolinera de San Benito. Eso significaba que tan solo le quedaban 3 kilómetros de recorrido. Pedro, vaya sacando nomás el cartel. Con tremenda lluvia ya no debe de andar nadie por la calle, así que ya vamos a cortar, le dice Gervasio. Incómodos minutos transcurrieron en los que ninguno se dirigía la palabra, hasta que Gervasio rompió el silencio. ¿Usted vio eso? No estoy seguro, pero creo que era una mujer. Raro, ¿no? Le dice Pedro. La verdad que sí, no le mentiré. Pude percatar que era una muchacha, cuando el relámpago iluminó toda la ruta. De lo contrario jamás la hubiese podido ver, vuelve a comentar Gervasio. En ese instante, ambos señores comenzaron a oír ruidos extraños en el pasillo, provenían del fondo, como el chofer había apagado todas las luces al cortar y quedar fuera de servicio. En ese momento no se podía ver nada, así que Gervasio intenta encenderlas, pero las mismas no funcionan. La situación los inquieta un poco, ya que notan una sombra acercándose desde atrás. La misma se frena y retrocede. Así estuvo por minutos en penumbras. La situación los confundió tanto que comenzaron a dudar si realmente se trataba de una pasajera que se había quedado dormida. Pero de igual manera, ni Pedro ni Gervasio se animaban a investigar, hasta que la misteriosa pasajera finalmente se aproxima a ellos. Era una mujer muy delgada, pálida, de ojos hundidos, como si trajera continuamente ojeras. Su cabello se veía sucio, grasoso, bastante desalineado y su olor espantaba realmente. Esa mujer era demasiado extraña. Los hombres se percatan de que ella traía consigo un viejo costal de tela, el cual colgaba en una de sus manos. La muchacha, que no parecía superar los 20 años de edad, se acerca a Gervasio y le susurra: «¿Dónde es la próxima parada?». El hombre titubeó unos segundos en contestarle. Realmente generaba temor la mujer. «Señorita, la realidad es que estamos fuera de línea, pero lo puedo llevar de igual manera. Disculpe, ¿dónde arribó el omnibus usted?». La mujer deja el costal a un lado del chofer, mientras murmura caminando hacia el fondo, donde usted no quiso frenar a Gervasio. Esta afirmación le heló la sangre al chofer, quien de inmediato detiene el micro en un claro de la ruta. Él no entendía cómo la mujer subió al bus y cómo sabía su nombre. Se mira con Pedro intentando buscar alguna explicación. Y fue ahí cuando las luces del colectivo comenzaron a funcionar, y ambos señores se dan cuenta que la mujer ya no estaba. Había desaparecido, solo quedaban sus huellas de barro y el bendito costal. Los hombres estaban extenuados por la situación, ninguno lograba asumir lo que sucedía, pero lo peor no había llegado. Al revisar el costado se encontraron con una putrefacta cabeza humana en su interior. Los hombres bajaron de inmediato del colectivo en un estado de shock inexplicable. Al hacerlo notaron que estaban estacionados frente al cementerio del pueblo. Eso los espantó aún más, así que comenzaron a correr desesperados en dirección hacia la comisaría local, la cual no estaba muy lejos de allí. Mientras se alejaban, más claro podían escuchar el timbre del bus sonar sin parar, así como también las luces que se encendían y apagaban intensamente. Eso era algo difícil de explicar. No obstante, el comisario a cargo no se encontraba en el destacamento en aquel momento. Sí, la agente novata, Luna Diamante, quien tuvo que recibir a los nerviosos hombres. «Señorita, por favor, necesitamos ayuda», gritó Pedro. Ni bien traspasó la puerta de la comisaría, mientras que Gervasio detrás de él hablaba solo como un loco.
Esta situación alertó a la joven, ya que no comprendía la raíz del asunto. Señores, necesitan calmarse y explicarme lo que está sucediendo, les dice, y es Pedro quien intenta explicarles todo. Luna era una muchacha muy escéptica y a pesar de ello notó tanto miedo en los ancianos que modula para contactar a la patrulla más cercana. Pero extrañamente había interferencia, no pudiendo hacerlo. Al no lograrlo marca en su móvil el número del comisario, pero su teléfono estaba muerto, no había señal. Incluso los celulares de los hombres tampoco funcionaban. ¿Qué rayos sucedía? La situación de los señores motivó a la gente de Diamante tome la decisión de dejarlos en el destacamento y dirigirse a verificar el ómnibus. Lo hizo sola, ya que ninguno de los hombres quería regresar. Al llegar se encuentra con el colectivo totalmente a oscuras. No tiene una sola luz encendida. La informada toma su linterna y con cautela sube el mismo. Comienza a alumbrar hacia el asiento del conductor. Allí no se veía nada. Luego hacia el pasillo tampoco. Camina algunos pasos hacia el fondo y observa un costal apoyado sobre uno de los asientos. Se acerca pensando que encontrará lo que los ancianos le habían narrado, pero no. Ahí solo había una enorme calabaza. La mujer, tal vez por los nervios, comenzó a reír, mientras se daba media vuelta y regresaba al frente del colectivo. Pero al hacerlo, nota pisadas de barro en el pasillo que antes no estaban, y las mismas se veían muy recientes. Algo asustada comenzó a alumbrar con su linterna en todas las direcciones, pero no se veía absolutamente nada. Desenfunda su pistola por precaución y en ese preciso instante comienza a oír rasguños que provenían del fondo. A esa altura, Luna estaba demasiado alterada y nerviosa. No comprendía qué sucedía. El ruido se sentía con más claridad a la vez que ella se acercaba, hasta que finalmente alcanza a deslumbrar una figura femenina acurrucada en uno de los asientos. Cuando Diamante ilumina el sector, se percata que la mujer tenía los dedos destrozados de tanto arañar el enchapado del ómnibus. Ella asustó y gritó en alto, dejó detener la cura de la mujer, pero lejos de hacerlo, la enferma joven comienza a levantarse y con un andar tambaleante se acerca a ella. Varios fogonazos comenzaron a retumbar en la lluviosa noche y finalmente el desgarrador grito de la gente. Horas más tarde, el comisionado Rojas estaba interrogando a los ancianos, a quienes había encontrado dormidos en su destacamento. A todo esto, la patrulla del 911 había llegado a verificar el ómnibus. Hacía 2 largas horas que no se sabía nada del agente Diamante. La situación preocupaba mucho al comisionado. Jefe, estamos aquí en el área donde está estacionado el micro. Es correcta la información prevista. El móvil de su comisaría prevista también se encuentra aquí, pero no hay nadie en él. Iremos a verificar el ómnibus, informó uno de los agentes al 911. Ok, entiendo. Informe de inmediato la situación, responde Rojas. Los agentes con sumo cuidado arriban al autobús, pero apenas sube se topa con algo horrible. Comisario, comisario, divisamos el cuerpo sin vida de una fémina. Por Dios, no tiene la cabeza. Es un horror esta escena, señor. Agente, constante la documentación, por favor. Ya estoy yendo a la división de criminalística. Ordena un nervioso Rojas, quien luego señala al chofer y amenazante les dice: Ustedes todos no se mueven de aquí, están por el momento bajo arresto. Pero comisario, nosotros no hicimos nada, estuvimos todo este tiempo aquí, responde Pedro. Tal vez no hayan sido, pero ustedes lo enviaron solo allí, afirma molesto el comisario Rojas. Al llegar a la zona del crimen, la policía científica se percata que había huellas de sangre que se dirigían al ómnibus desde el cementerio. Las mismas llevaban directo a una vieja tumba, en el cual había un costal sobre encima de ella y dentro de la bolsa la cabeza de la agente Luna Diamante. El horror invadió a todos allí. ¿Quién sería capaz de cometer tan cruel asesinato? Pero lo extraño era revelar el significado del porqué en esa lápida. La misma pertenecía a una joven quien había muerto 25 años en el pasado. Su nombre era María Esther Vargas Arteaga. La joven decidió quitarse la vida luego de enterarse que su amante había sido asesinado por su prometido, cortándole la cabeza. Esto generó tanta depresión en ella, la cual la obligaba a tomar la determinación. Sucedió la noche de los muertos de 1995, cuando la sufrida mujer se arroja en el profundo. Pero el dato más perturbador es que el amante de María Esther aún vive.
Su nombre es Juan Sergio Diamante, quien esa noche de brujas lloraba desconsoladamente por la muerte de su única hija, Luna.